El día de hoy, en toda la iglesia recordamos la obligación que tenemos los cristianos de evangelizar. Es el Domingo Mundial de las Misiones. Cada vez son menos los hombres que creen en Cristo. Son menos, por ejemplo, ciertos momentos, ciertos lugares. Por ejemplo, la economía necesita ser evangelizada, la educación, el matrimonio, la juventud, etc. Quiere decir que cada vez se predica menos, se da a conocer menos el Evangelio. Y de pilón hay muchos lugares donde no hay evangelizadores, donde no hay sacerdotes, donde no hay catequistas. Me comentaba un día un sacerdote que él tenía la obligación de visitar, evangelizar, atender 124 comunidades, pequeñas si se quieren, pero 124 para un solo sacerdote. Todos tenemos la obligación grande de ser luz de Cristo, de iluminar con nuestra vida. Tenemos todos la obligación de predicar con nuestra vida, con nuestro ejemplo. En el matrimonio, los padres de familia para evangelizar, instruir, pasar la fe a sus hijos. Los sacerdotes con su ejemplo. Nosotros mismos a los amigos en la empresa, en el trabajo. Tenemos la obligación de ir predicando con nuestra vida para que cada vez aumente el número de los creyentes. Porque muchas veces con nuestro mal ejemplo la gente no le dan ganas de ser sacerdotes, de ser cristianos. No. ¿Por qué? Porque no damos ese buen ejemplo. Vamos pidiendo hoy para que surjan mucho las vocaciones misioneras y para que todos tengamos esa obligación grande de predicar con nuestra vida el Evangelio de Cristo. También hoy el Evangelio nos habla de una parábola muy hermosa que dice Jesús, y la dice para aquellas personas que se creían buenas, para aquellas personas que despreciaban a los pecadores y los acusaban. Las gentes que se creían buenas, que se creían con muchos méritos, eran los fariseos. Dice Jesús, subieron al templo 2 personas a orar. Uno era fariseo, una persona que se creía muy buena, erguido, levantando los ojos al cielo, daba gracias a Dios en su interior. Señor, yo te doy gracias porque soy bueno, porque yo no soy pecador, yo no soy un adúltero, un ratero, etc. No, yo soy bueno, te doy gracias. No le da gracias a Dios porque Dios es bueno, no, le da gracias porque yo soy bueno, Señor. Y luego acusa a los demás. Yo no soy como los demás hombres que son malos, no, yo no. Y enumera sus méritos, tiene autocomplacencia en su vida. Y luego también en su oración, también acusa al otro hombre que fue a orar. Ni siquiera soy como ese hombre, malo. Una oración que acusa, una oración que ofende, no es una oración que agrada a Dios. En cambio el hombre, el publicano, que eran los cobradores de impuestos, era un oficio que se consideraba malo. Él llegó al templo, no es su sitio el templo, llega y ni siquiera se atreve a levantar los ojos. Con la vista agachada, simplemente lo único que dice, Señor, apiádate de mí que soy un pecador. No tiene ningún mérito. Apiádate de mí. El templo no es su sitio.
porque muchas veces ni siquiera querían que los publicanos asistieran al templo. Y dice Jesús, en verdad les digo que este hombre que fue al templo a buscar la misericordia de Dios, bajó justificado. En cambio, aquel hombre que se creía bueno, que enumeró sus méritos, bajó sin ser justificado. El que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. ¿Qué pecado haría el fariseo para bajar sin justificarse? ¿Y qué mérito haría el publicano para bajar justificado? Jesús quiere una oración humilde, no quiere una oración soberbia, una oración donde nos complacemos a nosotros mismos, sino quiere una oración humilde, sencilla. Y para Jesús, el reino de Dios opera no desde la ley que enumera todas las cosas que tenemos que hacer para salvarnos, sino desde la misericordia de Dios. El publicano no enumera ningún mérito, ni siquiera dice que quiere cambiar, pero el publicano, el pecador, se acoge a la misericordia de Dios, y eso es lo grande. Pidamos a Dios la gracia de no creernos, que nuestra oración no sea soberbia, no sea una autocomplacencia, y sobre todo que nuestra oración no sirva para ofender a los demás, sino sea una oración donde nos acojamos a la misericordia de Dios para poder salir del templo justificados. Así sea.